Es un gusto para mí y para mis compañeros poder saludarles en esta ocasión. Este día les traemos lo que es un tema que se llama la sociedad feudalista. Para empezar, ¿qué fue el feudalismo? Fue un sistema político, social y económico que se desarrolló en gran parte de Europa. Europa occidental, desde fines del siglo IX hasta fines del siglo XII. Este sistema tuvo sus orígenes en el coloniato romano y se perfeccionó entre los francos. A la muerte de Carlomango, cuando el reino se dividió y el poder real fue reemplazado por el de los señores feudales. Otra definición sería que el feudalismo es un sistema contractual, un acto contractual de vasallaje entre los hombres con poderes y necesidades diferentes. El feudalismo dice que es un sistema contractual de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa Occidental durante la Alta Edad Media. Ahí les hablo un poco sobre qué es el vasallaje, pero el vasallaje en realidad habla que es un contrato. Era un contrato que se establecía entre el señor y sus subordinados, donde se establecían obligaciones mutuas. Por lo general, ese señor comprometía a velar por la vida de los vasallos, y estos a obedecerle y proveerle alimentos y servicios personales que incluían acompañarlo en la guerra. La principal característica del feudalismo es que dividía a la población en dos grandes grupos sociales, señores y vasallos. Estas categorías, que se adquirían casi exclusivamente por nacimiento, determinaba todos los ámbitos de la vida, o se metían en estas categorías desde que nacían. Ahora tenemos el origen del feudalismo. La palabra feudalismo tiene su origen en el término feudo. Un feudo no era más que un territorio que los nobles recibían de los reyes como un pago por sus servicios. Durante la Edad Media, por el pago de sus servicios durante la Edad Media. Por tanto, esta práctica puede señalarse como una de las bases sobre la que se configuraría el feudalismo. El origen del feudalismo se sitúa en el momento en que se desintegró el Imperio Carolingo. El Imperio Carolingo fue un estado de la temprana Edad Media. En esta situación, los monarcas comenzaron a tener serias dificultades para defender sus propias posesiones. Ello condujo a que los reyes que reinaron tras la caída del Imperio Carolingo se viesen obligados a buscar el apoyo de nobles, especialmente condes y marqueses, a cambio de ceder parte de su poder regio, así como tierras en las que tendrían un poder casi sólido, que eran los feudos. Por aquel entonces la sociedad estaba dividida. No había clases sociales, sino que estamentos, es decir, que no había movilidad social y que el que nacía pobre, moría pobre. Existían tres estamentos: los caballeros, que eran los que luchaban, los sacerdotes, los que rezaban, y los campesinos, los que trabajaban. Los campesinos eran el sostén económico de los sacerdotes y caballeros. Se suponía que ese orden era divino, que Dios lo había dispuesto así. Por tanto, de acuerdo a la concepción de la época, quien se oponía a este orden se oponía a Dios. También existían castillos. En aquel entonces, los castillos feudales se construían en lo alto de las montañas para poder vigilar la zona y controlar los trabajos de los campesinos y los posibles ataques de los enemigos. Casi todos tenían una muralla exterior, defensiva, y otra interior. Entre estas dos murallas había un patio que servía como refugio en caso de un ataque. También en ese entonces existieron los siervos. Pero ¿quiénes eran ellos? Los siervos, la mayoría de la población de la sociedad feudal estaba compuesta por siervos, es decir, campesinos sometidos a servidumbre, que no eran libres de elegir a su señor o de trasladarse a otro castillo. Debían cultivar las tierras del señor de la iglesia, o de la iglesia, y pagar impuestos o diezmos según el caso. El feudalismo tiene sus características, y pues hay algunas que se destacan entre ellas y pues ayudarán un poco más a entender en qué consiste el tema, en qué consiste el feudalismo. La primera es la división social con fuerte jerarquización en dos estamentos: señores privilegiados y vasallos no privilegiados. Entre los señores se encontraban nobles y clero.
El pueblo llano conformaba el estamento, no privilegiado, es decir, la población que producía y pagaba impuestos a los señores a cambio de, teóricamente, protección física e espiritual. La número 2, desaparición de un poder central y expansión de feudos que asumían funciones estatales, la legislación, impuestos y justicia. El número 3, la lealtad del vasalle configuró un sistema de dependencia personal entre individuos. Esta lealtad personal sustituyó a lazos basados en estados o estructuras políticas territoriales. La vida rural se intensificó. Gracias al papel preponderante de las tierras en la economía, consecuentemente el mundo urbano quedó reducido a su mínima expresión. En un proceso de resurbanización, así le llamaban, resurbanización, que inició en los últimos tiempos del Imperio Romano. También la siguiente es la Iglesia Católica, que se consolidó como un actor de primer orden política, social, económica y culturalmente, con un importante poder terrenal basado en sus posesiones territoriales y en el prestigio adquirido. Esta es mi participación, lo voy a dejar con mi compañera, la que sigue, y espero de que entiendan muy bien el tema, que me hayan entendido a qué se refiere esto de el feudalismo. El feudalismo unía la presentación política y militar a la posesión de tierras con el propósito de preservar a la Europa medieval de su desintegración en innumerables señoríos independientes tras el hundimiento del Imperio Carolingio. Este era un sistema natural y cerrado donde se producían para satisfacer las necesidades del feudo, no para comerciar o negociar. En la sociedad feudal, cuando un villano quería vivir del fruto de su trabajo, buscaba un propietario que tuviera tierras para explotar, le proponía cultivar un lote a cambio de compensación. Este periodo constituía de un acto jurídico llamado súplica y precaria. La súplica es la relación que existía en un vasallo, o sea, un sirviente y su señor. El sirviente juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente el apoyo político y militar. La precaria consiste en un hecho jurídico en el que una o más personas se sirven gratuitamente de un bien ajeno, sin un título legítimo que justifique su goce, por ignorancia o tolerancia de su dueño. La aceptación del propietario. Concesión y prestaria. En la concesión se consumaba con un solemne rito conocido como investidura. Este contrato feudal era de por vida y mediante él el vasallo proponía fidelidad a su dueño y el cumplimiento de una serie de funciones a su nombre. Prestaria o renta feudal. Era el mecanismo de coerción extraeconómica por el que los estamentos o clases privilegiadas obtenían el excedente de producción del campesinado en el modo de producción feudal. Dice, ¿en qué consiste ese acto de derecho privado? Con tal que los dejaran trabajar un pedazo de tierra, el villano se comprometía a, como primero, entregar al señor una parte del fruto de su trabajo. Ellos tenían que entregarle una parte del fruto de su trabajo como pago del alquiler de la tierra. Para que así poder generar ingresos, ellos tenían que darles la mitad del cultivo. El segundo, además, determinados servicios personales. Ellos, aparte de darles la mitad de su cultivo, tenían que trabajar en determinados servicios personales, como por ejemplo, el señor feudal tiene que hacer una casa y él tiene que ir a ayudar a la construcción de la casa como pago del alquiler de las tierras. Ese era el otro compromiso que tenían, de darles la mitad
de sus cultivos y trabajar en determinados servicios personales. Las características sociales. La primera, los bárbaros destruyeron medios de producción, esclavos y herramientas. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los romanos llamaban bárbaros a los que vivían fuera de sus fronteras. Ellos destruyeron todo tipo de herramientas, los medios de producción, lo que ocupaban los esclavos, e incluso hasta murieron esclavos, porque ahí dice que destruyeron tierras, esclavos y herramientas. Ellos acabaron con todo. La segunda característica social, aparece el señor feudal y el servidor de Glepa. El señor feudal es el que tiene el poder, el que tiene las tierras, y el servidor es el que alquila las tierras para generar ingresos. El primer propietario de las tierras y con propiedad parcial sobre los siervos que pueden ser vendidos o comprados. El primer señor feudal podía vender y comprar las tierras y así poder tener más poder sobre todas las personas que no tenían cómo generar ingresos, y así ellos podían tener el control de todas las personas de la localidad, porque así las personas iban donde ellos a que les alquilaran las tierras, y entre más tierras tenían ellos, más personas iban a que les alquilaran tierra. La tercera característica, el siervo es el propietario de sus medios de producción. El siervo es el propietario de todas las herramientas que ocupa. Él es el dueño de todas esas herramientas, pero debían de trabajar gratuitamente parte del tiempo para el señor feudal y entregar parte de su cosecha. Como les dije anteriormente, ellos tenían que trabajar para ellos y darles una parte de su cosecha, pero ellos eran dueños de sus herramientas. Ellos lo único que tenían que alquilar y pagar por el alquiler eran las tierras, pero las herramientas que ellos ocupaban, esas las tenían ellos, esas no las prestaban, pero ellos eran esclavos del feudal porque tenían que trabajarle en los servicios personales sin ningún pago. A ellos se convertían en esclavos, y tal vez no era la mejor forma, no era la mejor manera, pero ellos lo hacían porque no tenían de cómo generar ingresos, y tal vez con la mitad que les quedaba de su cosecha, ellos solo cubrían los gastos de la comida. En esta ocasión les hablaré sobre las características sociales de la sociedad feudalista. Una de las características de los villanos descendientes de los colonos eran libres. Los villanos eran hombres teóricamente libres, podían también abandonar el feudo, también podían casarse libremente, ya que estos no eran dueños de las tierras. Otra característica es la iglesia era baluarte de los grupos dominantes. La iglesia fue utilizada como un aparato ideológico en las representaciones de la sociedad feudalista. Otra característica es ser de propiedad territorial. La sociedad feudalista cedieron sus propiedades para poder de esta forma subsistirse. Otra característica es la economía de subsistencia. Esta característica en la sociedad feudal
se caracterizó de las sociedades previas en un sistema económico. Este sistema se basaba en la agricultura y ganadería, siendo estos los dos sectores que más se trabajó durante la Edad Media o durante la sociedad feudalista. Otra característica es creciente separación del campo y la ciudad. La ciudad se separó del campo poco a poco fue resultando lo que fue una oposición entre ellas. En el campo hubo lo que fue un inmenso retraso económico, político y cultural con respecto a la ciudad. También en el campo creció un endeudamiento de los pequeños propietarios, campesinos, lo cual hace que el campo se vaya retrasando cada vez más en relación a la ciudad. Otra característica es concentración de los artesanos en la ciudad. Se incrementa la artesanía. Con la actividad artesanal, fue un pilar fundamental, ya que esto ayudó a incrementar la artesanía. Entre ellos habían lo que era zapateros, herreros, tejedores y toneleros, los cuales elaboraban su trabajo con sus pocas herramientas. También tenemos otra característica que es aparece incipiente el comercio. Las actividades comerciales permiten que surja un incipiente burgués, lo cual originó que los campesinos aprovecharan su tiempo, que no trabajaban en las tierras para poder lo que era comercializar su producto. También otra característica es que surgen grandes masas de desocupados dedicados al robo y a la medicina. Otra característica es los mercaderes por su parte como en la capital. También la otra característica, los comerciantes compran materia prima y venden los productos a los artesanos, lo cual origina el dominio sobre los artesanos. Esto es que los comerciantes en la sociedad feudalista tuvo un dominio sobre los artesanos, ya que los comerciantes compraban sus materiales a los artesanos y cuando a un precio, ya cuando estos artesanos llegaban nuevamente del comerciante a querer comprar, ya el comerciante ya iba con un precio un poquito más alto sobre los artesanos, lo cual surgió lo que eran el dominio sobre los artesanos de parte de los comerciantes. Otra característica de los artesanos pondrán sus talleres, escuelas como recurso contra el monopolio religioso clero. Los artesanos utilizaron lo que era estos talleres en contra del monopolio religioso, ya que el monopolio religioso es un control que la iglesia ejercía, sea cualquier religión, sobre las creencias y el comportamiento de cada ser humano, ya que el monopolio religioso era una de las características principales de la religión. Tenemos la máquina y la imprenta son invasiones representativas del feudalismo. La imprenta en su momento lo que generó un cambio masivo en los métodos de producción, tanto que fueron más rápidos como eficientes y económicos. Esta ha sido toda mi participación. Tengan un saludo cordial, licenciada y compañeros. A continuación les seguiré hablando un poco sobre la sociedad feudalista. Empecemos con las clases sociales. Las clases sociales son un tipo de clasificación socioeconómica empleada para establecer los grupos en los que se divide la sociedad, tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos. Dentro de estas clases sociales tenemos las clases dominantes y la clase dominada. La clase dominante eran dueños de los medios de producción, la tierra e instrumentos. Es la clase social que decide la política y la economía de una sociedad determinada.
Dentro de esta clase dominante tenemos el señor feudal. El señor feudal, como administrador de la tierra, era el que ostentaba el poder y que se responsabilizaba de la seguridad de sus vasallos. Los vasallos, por su parte, estaban en la obligación de pagar tributos e impuestos a su señor. Los señores feudales ejercían poder absoluto entre sus vasallos, pero al mismo tiempo intercambiaban fidelidades al señor. Le daba la tierra y cargo al vasallo, pero esto tenía que comprometerse a darle apoyo político y militar, al mismo tiempo que pagarle los tributos correspondientes. También en realidad los vasallos eran los hombres libres subordinados al señor feudal. No era el caso de los siervos, que eran campesinos bajo el total dominio del señor feudal y en condiciones similares a las de un esclavo. Tenemos dentro de el señor feudal, la nobleza y el clero. La nobleza estaba formada por el rey, los señores feudales y sus vasallos. Su estado era hereditario. Los nobles constituían una pequeña parte de la población, pero poseían la mayoría de las tierras cultivables y tenían grandes privilegios, no pagaban impuestos. El clero, por su parte, se dominaba las clases conformadas por los sacerdotes que seguían por la doctrina cristiana según los preceptos de la Iglesia Católica. Luego tenemos la clase dominada, poseedores de la fuerza de trabajo. En esta escogen los amos y se sostienen a sí mismos. Usan las parcelas alquiladas como paga de trabajo y de los productos. Son los que por carecer de dicho control se hallan en total dependencia de la clase dominante. Dentro de estos tenemos los campesinos, que muy pocos campesinos eran propietarios de sus tierras. La mayoría vivía en el feudo trabajando la tierra de un señor noble o eclesiástico. Luego tenemos el villano, que eran campesinos libres, y no todos los campesinos tenían la misma condición. Los campesinos libres, o sea, los villanos, ellos elegían al señor feudal con el que hacían el contrato. Además podían mudarse libremente y no pedían permiso para comprar o vender bienes, ni para casarse, y podían transmitir los bienes a sus hijos según su propia voluntad. Luego tenemos a los siervos, que el siervo no era dueño de sí mismo, dependía de un noble, de un monasterio, todo, incluso de la tierra que trabajaba, sus animales, su casa y hasta su comida. Pertenecía al señor del feudo. Los siervos estaban obligados a trabajar para su señor y su vida estaba llena de penalidades si no cumplían las órdenes del feudo. Carecían de muchos derechos, por ejemplo, no podían abandonar las tierras del señor ni casarse sin su permiso y trabajaban gratuitamente en la reserva o realizaban trabajos domésticos. Luego tenemos en la siguiente diapositiva las características de la educación. La educación era el privilegio de la nobleza, que debe ser impartida de acuerdo a los conceptos de la Iglesia, en esa época la católica, y ejercida por los sacerdotes, los cuales estaban anexos a conventos, monasterios y catedrales. Una catedral es como la sede de un obispo. El monasterio es como un conjunto de edificios donde viven los monjes o los monjas, y luego tenemos los conventos, que es la casa donde viven los monjes o de una orden religiosa. Tenemos que un acontecimiento importante de este periodo es la fundación de las universidades como centro de cultura teológica. Que con todo esto es importante señalar que la Edad Media no fue una época de estancamiento y de inmovilidad, sino de vivas luchas sociales, políticas e ideológicas. Hay que señalar que no se dio un avance científico en esta época. Continuando con la siguiente diapositiva, la educación se fundamenta en el pensamiento teológico escolástico. La escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico, para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Dentro de estas características también tenemos que surgen las escuelas. Estas habían monacales, episcopales, parroquiales y elementales. Las monacales preparaban a niños y jóvenes para la vida religiosa y constaba generalmente de dos escuelas: la escuela interior, que era reservada para los futuros monjes, y la escuela exterior, para aquellos jóvenes que deseaban ser sacerdotes. Luego tenemos las episcopales, que estas escuelas son posteriores al nacimiento de las escuelas monacales y datan del siglo VIII más o menos. Eran propiamente seminarios de sacerdotes. En algunos lugares se separaron internos y externos, y donde se educaban a los nobles y rara vez los hijos de algunos ciudadanos nobles. También se dice que el plazo no tenía un plazo fijo, ya que salían cuando pensaban que estaban preparados para la vida religiosa. Luego tenemos las escuelas parroquiales. Las escuelas parroquiales fueron dirigidas por obispos, se encargaban de la educación de los jóvenes que querían acceder al sacerdocio. Se caracterizó por los altos valores morales y la enseñanza era más o menos sistemática. Se ubica en un lugar de la habitación con el sacerdote y esta duraba más o menos 5 años.
Aprendían oraciones en latín y cantos religiosos, y rara vez aprendían a escribir porque para ellos era más importante la religión. Los maestros no perdonaban errores, castigaban porque la naturaleza, el hombre era pecaminoso según ellos. Los elementales. Las escuelas elementales se centraban en la adquisición de los contenidos curriculares, instrumentos básicos, la lectura del salterio, la escritura, las nociones elementales del latín y la comprensión sumaria de la Biblia y de los textos litúrgicos. Estudiaba del cómputo sobre todo la comprensión del calendario litúrgico. El calendario litúrgico era el que estaba basado en la Iglesia Católica, tenían sus propios tiempos a diferencia de los de esa época. Al principio solo asistían los hijos de los clérigos por el siglo V. Luego se aceptaron los hijos de los ciudadanos y algunos campesinos. También se aceptaron algunos estudiantes que no aspiraban a ser clérigos y se enseñaba la escolástica. A continuación, un compañero les seguirá explicando un poco más sobre las características de la educación. Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Carlos Enrique Iglesias Castillo y les estaré dando seguimiento sobre el tema que nos ha correspondido, la sociedad feudalista. Estaré hablando sobre las características de la educación. Para ello leeré, dice: la masa fundamental del pueblo no recibía enseñanza en la escuela. Los padres de familia enseñaban, se desarrollaron los talleres artesanales, se amplió la enseñanza de las escuelas monacales y eclesiásticas o episcopales. A todas las asignaturas se les daba carácter místico, religioso. Además se enseñaba teología, reina de las ciencias. En el tiempo del feudalismo se tenía el pensamiento de que todo conocimiento que debía obtener el joven o niño tenía que ir en base a la religión o a la fe, y solo los miembros del clero podían tener la educación completa, en las cuales también se enseñaban otras clases. Entonces, en el tiempo del feudalismo la educación se tenía como en base a creer en deidades, por ejemplo Dios, Jesucristo, que ellos pues estaban en base a la Iglesia Católica, que tenían predominante a la educación. La educación se puede decir que no estaba tampoco tan preparada porque a la gran mayoría de la población era analfabeta. Entonces, ¿por qué no tenían ese requisito de que no debían estudiar, o por causa de su pobreza no podían estudiar, y solo las clases dominantes, por ello, por ejemplo, la realeza, ellos sí tenían esa oportunidad de estudiar la mayoría de cosas aparte de las religiones o la fe? Entonces, en consecuencia de la mala educación, se tenía la idea de los padres de que debían enseñarle a hacer cosas artesanales, de poder hacer la agricultura, sembrar maíz, sembrar todas esas cosas. Y en consecuencia de todo eso, pues se tenía la idea de que la educación debía ir en base solamente a la religión, ya que la Iglesia Católica tenía como un gran apoyo de los gobiernos y también tenía un gran predominio sobre la sociedad. Y luego, las características de la educación también vienen que los enseñan las 7 artes liberales, que eso se da siempre en la edad del feudalismo, o también se puede decirse la Edad Media, y estaban divididas las 7 artes liberales en 2 ramas, que la primera rama es Trivium, y Trivium tiene 3 de las 7 artes liberales, que son gramática, retórica y dialéctica. Esas 3 componían la rama de Trivium, y la otra rama, que era Quadrivium, estaba compuesta por aritmética, geometría, astronomía y música, pero todas ellas siempre estaban basadas en la fe o en la religión. Por ejemplo, en la diapositiva anterior se decía que estudiaban la teología, y la teología era un estudio que se hacía para tener conocimiento de Dios y comprender las cosas de una forma diferente, que también tenía una relación con la filosofía,
porque ellos pensaban que todo tenía una respuesta religiosa, que la creación era hecha por Dios, que el ser humano estaba hecho por Dios, que no existía la evolución del hombre. Entonces todo eso conllevaba a que en la educación se les enseñara todas esas cosas. Para luego iban existiendo como las universidades, que es la universidad escolástica, que está también basada mucho en la fe y relacionada también con la filosofía, que esas universidades escolásticas venía en consecuencia a que la Iglesia Católica o las religiones tenían esos pensamientos de que las personas debían llevar esa fe. Entonces no sé si ustedes han leído o han visto en películas y todo eso sobre los caballeros, que los caballeros tienen un pensamiento, por ejemplo, los de Roma, por ejemplo, ese pensamiento religioso que deben luchar contra el mal, de que deben tener esa integridad entre ellos, porque en esos tiempos los sacerdotes que enseñaban la educación para hacer, por ejemplo, alguna castigo o alguna cosa mala que habían hecho los estudiantes, ellos venían y por formas muy feas los castigaban porque veían que el pecado era una cosa mala, y era que pues los estudiantes se equivocaban por veces, pero ellos veían como un pecado, y entonces en la religión el pecado se ve como una cosa mala. Y en consecuencia de todo eso que se enseñaba en las escuelas monacales, eclesiásticas o episcopales, se tenía sobre la mayor parte de la población feudalista que los reyes venían de parte de Dios, que los papas venían de parte de Dios y tenían que serle leales y no decir cosas que venían a perjudicar a los reinados o a los papados, porque entonces venía un castigo sobre ellos que era de parte de Dios. Se supone que según los educadores de esos tiempos decían. Entonces, ya para finalizar la parte de cuál era el ideal pedagógico, el ideal pedagógico para la sociedad en la época feudalista era formar en el hombre la búsqueda de la salvación y la comunicación con Dios. Y hemos estado hablando mucho sobre eso, ya mis compañeros han explicado sobre todo, y todos tienen relación ya con las formas que hemos dicho, que en la época feudal se tenía eso de las escalas de sociedad, que estaba primero los reyes y por último los campesinos, los obreros, los esclavos, y que ellos tenían que tenerle un gran estímulo hacia los mayores. Entonces, en el estudio han habido esos acontecimientos en las épocas feudalistas, y hoy en día eso se está cambiando para que no se encuentre en ignorancia las personas. Bueno, eso ha sido toda la participación de nuestro grupo. Espero que les haya gustado y ha prestado atención. Muchas gracias y pasen un feliz día.